Hola amigos, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Noé Ruiz. En esta ocasión vamos a platicar acerca de la migraña, que es un tipo de cefalea primaria. Entonces, vamos a empezar con la definición. Es un subtipo de cefalea primaria más común. Se caracteriza por ser unilateral, pulsátil, de intensidad moderada a severa, y se asocia con náusea y o vómito y o sensibilidad a la luz, a lo que llamamos fotofobia, y al ruido, fonofobia. Es incapacitante y se agrava con la actividad física. La podemos clasificar por la presencia de aura, según la Sociedad Internacional de Cefaleas, y la guía de práctica clínica nos recomienda hacer esta clasificación y nos da esta tablota que, bueno, pues a simple vista se ve muy difícil, pero vamos a describirlo. Entonces, la migraña sin aura también se conoce como migraña común. Es la más frecuente, cerca del 75% de los casos, y se caracteriza por ser una cefalea recurrente que se manifiesta como ataques que duran de 4 a 72 horas. Pero en niños puede acortarse este tiempo de 2 a 72 horas. Y debe cumplir con las características descritas en la definición, es decir, que sea unilateral, pulsátil, etc. También otra cosa importante es que en niños es bilateral. ¿Ok? A diferencia del adulto, que es unilateral. También tenemos la migraña con aura, que en ocasiones lo van a encontrar como migraña clásica, representa el 25% restante, y la podemos subdividir en la migraña con aura típica, donde existen trastornos neurológicos que son reversibles y se presentan en este orden de frecuencia. Lo más común es que sean visuales, y dentro de lo visual lo más frecuente son los escotomas centellantes y la fotopsia. Después, en segundo lugar, está el aura sensorial. Aquí se presentan parestesias muy frecuentemente. De la mano van ascendiendo hasta que llega al brazo, y de ahí se salta a la cara y después a la lengua. Y por último tenemos el aura motora, donde existen trastornos del habla o pesadez de las extremidades. Ahorita que vemos la fisiopatología van a entender por qué es en este orden. Tenemos también la migraña con aura atípica, un poco menos frecuente y no vamos a abundar mucho en ellas, pero existe migraña con aura del tronco encefálico, migraña hemipléjica, que se presenta hemiparesia, y esta se puede subdividir en si es esporádica y al mismo tiempo en 3 tipos, 1, 2 y 3, que va a variar dependiendo los genes implicados y un poco la fisiopatología. Y también tenemos a la migraña retiniana. Pero en este video solo nos enfocaremos a la típica y a la migraña sin aura. Entonces también la podemos clasificar como episódica y crónica según la Sociedad Internacional de Cefalea. La crónica se define como 15 ataques de migraña al mes durante más de 3 meses, mientras que la episódica, un día a menos de 15 días por mes. Y otro concepto importante es la migraña probable, que se define como cefalea de tipo migrañoso secundaria a otro trastorno, o sea, una migraña sintomática. Y entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Para explicar esto existen varias teorías. Hasta ahorita la más aceptada
es la teoría neuromuscular, que implica una compleja serie de eventos vasculares y neurales que van a desatar este cuadro de migraña. Y todo inicia con una onda de depresión de propagación cortical. Entonces, ¿qué significa esto? Que partes de la corteza cerebral se van a despolarizar por la liberación de neurotransmisores en exceso. El lóbulo que generalmente experimenta esta depresión de propagación cortical es el lóbulo occipital. Entonces se empieza a despolarizar y es por eso que la mayoría de los síntomas son visuales. Entonces aquí lo vamos a escribir. Por eso, mayor frecuencia visuales. Pero si esta onda se sigue propagando, puede llegar hasta esta zona azul, que sabemos es el giro post-central, que se encarga de la sensibilidad. Entonces nos va a dar el aura sensorial. Pero si se propaga aún más, puede llegar a afectar el giro precentral, que es este verde, causando así signos motores o una aura motora. Y es por eso que tiene diferentes auras en diferente grado de frecuencia. Entonces, este potencial de acción se va a ir propagando hasta llegar al tálamo. Y del tálamo va a enviar aferencias al núcleo del trigémino, activando el sistema trigémino vascular. Y la neurona del trigémino que inerva a los vasos sanguíneos y a las meninges, va a hacer que se libere una serie de sustancias. Aquí las dibujo. La principal y la más estudiada es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que lo abrevian así: CGRP. Y otra sustancia muy importante es la neurocinina A. Entonces, esta liberación de sustancias van a hacer que el vaso sanguíneo sufra una inflamación estéril, que a su vez va a estimular a este mismo nervio trigémino para que envíe señales al tálamo, donde se va a interpretar el dolor. Y es por eso que primero se presentan las auras y después viene la cefalea. Las teorías que intentan explicar esta fisiopatología, es la vascular, la deficiencia de magnesio, el exceso de 5-hidroxitriptamina. Esto explicaría por qué funcionan tan bien los triptanos. Y hay ciertas bases dopaminérgicas que también tratan de explicar esto. Pero, repito, la más aceptada es esta, la neurovascular. Y hay factores precipitantes. ¿Cuáles son estos? Cambios hormonales como la menstruación o la ingesta de anticonceptivos orales. Tabaquismo, alcohol, exposición a la luz intensa y brillante, cambios climáticos, movimiento intenso y lo más clásico, chocolate o cafeína. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? En la migraña sin aura deben de existir al menos 5 crisis que cumplen los criterios B y D.
El punto B nos dice que los episodios de cefalea deben durar entre 4 y 72 horas de duración, ya sea que no se hayan tratado o que sean tratados pero sin éxito. Recordar que en niños, repito nuevamente, es de 2 a 72 horas. El punto C nos dice: la cefalea presenta al menos 2 de las siguientes características. Una localización unilateral, que me faltó poner bilateral en niños. Carácter pulsátil. Dolor de intensidad moderada a severa, que empeora con la actividad física. Y el punto D nos dice: al menos uno de los siguientes durante la cefalea: náuseas y vómito, fonofobia y fotofobia. El punto E nos dice: sin mejor explicación para otro diagnóstico. Mientras que en la migraña con aura se deben cumplir otros criterios. Al menos 2 crisis que cumplan con los criterios B y C. 1 o más de los síntomas de aura que sean totalmente reversibles. Los visuales, ya hablamos: aura sensitiva, motora, troncoencefálico, retinianos. Estos síntomas deben de revertirse, y si no es así, debemos de hacer pruebas para descartar otras patologías, como por ejemplo un EBC transitorio. El punto C nos dice al menos 2 de las siguientes características: progresión gradual de al menos uno de los síntomas de aura durante más de 5 minutos, y o 2 o más síntomas se presentan consecutivamente. Cada síntoma de aura tiene una duración de 5 a 60 minutos. Este punto es muy importante. Al menos uno de los síntomas es unilateral. El aura se acompaña o se sigue antes de 60 minutos de cefalea. Y el punto E: sin mejor explicación para otro diagnóstico. ¿Y cuál es el tratamiento? Lo podemos dividir en no farmacológico y farmacológico. El no farmacológico, estos 3 puntos los recomienda la guía. Se recomienda el ejercicio terapéutico y se debe considerar el uso de acupuntura en el tratamiento agudo y profiláctico, sobre todo cuando se presentan efectos adversos con los fármacos. Y no se recomienda la estimulación del nervio occipital. En cuanto a fármacos, disponemos de bastantitos, diferentes familias, como bloqueadores beta, propanolol, antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, anticonvulsivos, topiramato, valproato, AINES, paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, y los triptanes, también conocidos como antimigrañosos, solmitriptán, sumatriptán y L-triptán. Y a continuación vamos a platicar qué es lo que se debe hacer ante una crisis migrañosa. Primero hay que preguntarnos si la persona tiene intolerancia a la vía oral. Si la respuesta es no, pues iniciamos tratamiento con fármacos abortivos. Y aquí quiero aclarar que el tratamiento abortivo y agudo no es lo mismo. Abortivo es antes de que inicie el dolor y agudo es cuando ya hay dolor. Sin embargo, en ambos el tratamiento es lo mismo. El de elección es paracetamol, aunque también se puede combinar con metoproclamida. Otros fármacos también muy eficaces: naproxeno, ibuprofeno, ácido acetilsalicílico, sumatriptán o L-triptán.
El tratamiento abortivo no debe ser más de 4 veces por semana. De ser así, hay que considerar el tratamiento profiláctico, que ahorita vamos a hablar cuáles son los criterios para darlo. Si existe intolerancia a la vía oral, vamos a preguntarnos si se pueden administrar medicamentos vía intravenosa. Si la respuesta es sí, procedemos a administrar metoclopramida. Si mejora y se resuelve el cuadro, lo enviamos a consulta externa. Si no mejora, lo referimos a urgencias. Por otro lado, si no se pueden administrar medicamentos intravenosos, lo que podemos hacer es administrar solmitriptán vía sublingual. Si no mejora, de nuevo lo pasamos a urgencias, y si sí mejora, lo enviamos a consulta externa. Entonces, ¿cuáles son los criterios para hacer o indicar un tratamiento profiláctico? Más de 3 crisis al mes, crisis de intensidad grave, un tratamiento sintomático ineficaz o con efectos secundarios, afectación importante a la calidad de vida y el uso de abortivos más de 4 veces al mes. Lo de la afectación importante de la calidad de vida, pues es algo muy subjetivo, así que nos podemos apoyar con HEAT-6. ¿Qué significa esto? Es un cuestionario que significa esto, de ahí su nombre, y son 6 preguntas dirigidas a evaluar el impacto que tiene la migraña en la calidad de vida de una persona. Cada pregunta tiene 5 respuestas y cada respuesta tiene un valor. Nunca corresponde a 6, pocas veces 8, a veces 10, muy a menudo 11 y siempre 13. Entonces, si al hacer el cuestionario la sumatoria nos da más de 60 puntos, hay que hacer uso de triptanos y está indicado el tratamiento profiláctico. O si se cumplen los demás criterios que ya hablamos. Entonces, debemos elegir el fármaco de acuerdo a las comorbilidades. Si no hay comorbilidades, se debe individualizar el tratamiento de acuerdo al criterio clínico. Si la persona tiene hipertensión arterial, lo más indicado sería el propanolol. Si tiene obesidad o epilepsia, topiramato. Si tiene epilepsia o trastorno bipolar, valproato de magnesio. Si tiene ansiedad o depresión, fluoxetina. Insomnio o depresión, amitriptilina. O si tiene vértigo, flunaricina. Y como cada fármaco tiene un efecto de brazo distinto, hay parámetros que se debe vigilar para tener un adecuado control. Bueno, esto dependerá del fármaco que se elija en caso de que no existan comorbilidades. En la hipertensión arterial, sabemos el propanolol es un beta bloqueador. El efecto más importante de este fármaco son las bradiarritmias, por lo tanto, se debe realizar un electrocardiograma al inicio y en cada incremento de dosis. El topiramato es un antiepiléptico. En los riñones inhibe la anhidrasa carbónica, puede favorecer la formación de cálculos renales y la medida a tomar será realizar ultrasonido renal bilateral. El valproato es un antiepiléptico también
que tiene un importante efecto sobre las transaminasas hepáticas, las eleva en el 40% de las personas que reciben este fármaco y también causan náuseas y vómito. Lo más importante a evaluar es el perfil hepático y los electrolitos. La fluoxetina tiene efectos gastrointestinales, pero no son tan relevantes como para llevar un control, así que no requiere control. La amitriptilina es un antidepresivo tricíclico muy peculiar, causa hipotensión y glaucoma de ángulo estrecho. La medida a tomar será vigilar la tensión arterial, fondo de ojo, y otra cosa que se me pasó poner aquí es que tiene un efecto sobre el peso, así que hay que vigilar el índice de masa corporal. Y por último, la flunaricina es un bloqueador del canal de calcio, causa un aumento de peso. También hay que vigilar el índice de masa corporal. Y bueno, ¿cuáles serían las complicaciones de la migraña? Un estado migrañoso que se define como crisis de migraña debilitante que se prolonga por más de 72 horas. Puede ocurrir también un aura persistente sin infarto, que se define como síntomas de aura que se prolongan durante una semana o más sin evidencia de infarto en los estudios de imagen. Puede ocurrir también un infarto migrañoso, es uno o más síntomas de aura migrañosas asociados a una lesión isquémica cerebral. Y por último, una crisis epiléptica desencadenada por un aura migrañosa. Esto me parece que es la última diapositiva, sí. Esto ha sido todo del video. Espero la hayan entendido, les haya agradado. Cualquier cosa en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.